Bueno, muy buenos días a todas las personas presentes. Les saluda Dani Mora, encargada del área de asistencia de la Cámara de Tecnología de Información y Comunicación CAMTIC. Les doy la más cordial bienvenida a este webinar titulado Factura Electrónica versión 4.4. Antes de iniciar, les solicitamos por favor mantener el video apagado durante toda la sesión, mantener el micrófono en silencio y solo activarlo cuando se les indique. Si desean participar con algún comentario, por favor, presionar primero la opción de levantar la mano y esperar a que se les asigne la palabra. Recuerden que pueden realizar preguntas mediante el chat, lo que nos permitirá dar mejor seguimiento y control. Al finalizar la sesión, recibirán un correo con una breve evaluación de la actividad. Les agradecemos mucho que la completen, ya que esto nos ayuda a mejorar y recopilar información valiosa para futuras actividades. Es un honor para nosotros presentarles a nuestros expertos invitados, Mario Hidalgo, socio líder de impuestos de Grant Thornton, Luis Martínez, consultor de transformación digital de Grant Thornton. Y bueno, sin más preámbulos, cedo la palabra a nuestros expositores para comenzar con este webinar. Bienvenidos. Muchas gracias. Muy buenos días a todas las personas que tienen la gentileza de acompañarnos esta mañana sobre este repaso del tema de la versión punto 4 de la facturación electrónica, principales cambios que ya está en vigencia, ¿verdad? Desde el 1 de septiembre pasado. Entonces, estos son temas que, repito, ya deben utilizarse o deben estar utilizando. Sin embargo, nunca dejan de salir dudas, nunca dejan de salir cuestionamientos. Y hemos visto cómo la Administración Tributaria ha venido emitiendo documentos, oficios, consultas que evacúa a los diferentes contribuyentes, confirmando la información que estamos brindando el día de hoy. Hoy vamos a hacer referencia o tocar base con la normativa que da sustento a esta versión, que es el reglamento de comprobantes electrónicos y la resolución de comprobantes electrónicos, ambas del año pasado. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que fueron las fechas de implementación hasta su entrada en obligatoriedad, que ocurrió el 1 de septiembre. Vamos a ver nuevos usos ampliados, que son 2 de la factura electrónica de compra, con los cuidados que se deben tener. La emisión del recibo de pago, en qué supuestos opera este nuevo documento electrónico. Y después vamos a ver los principales cambios que sufren la estructura del XML, que es la factura electrónica, ¿verdad? En cuanto a su estructura, que ya son temas que tenemos que estar utilizando el día de hoy. Para ello, pues voy a cederle la palabra a mi compañero, don Luis Martínez, quien es él y su servidor vamos a estar a lo largo de esta presentación. Muy buenos días, don Luis, adelante. Gracias, don Mario. Buenos días a todos, espero que estén muy bien. Gracias por acompañarnos. Para iniciar, un breve repaso de la normativa actualizada al respecto de comprobantes electrónicos. Por un lado tenemos el decreto ejecutivo, que es el reglamento de comprobantes electrónicos. Este documento establece el cumplimiento formal relacionado a este tema, como por ejemplo, cuáles son los requisitos y características de los comprobantes electrónicos, quiénes deben emitir comprobantes electrónicos y quiénes están exentos de emitir. Y además establece los requisitos para la emisión de comprobantes electrónicos. Esta es una actualización del reglamento anterior, sin embargo, los cambios son muy puntuales. De este decreto vamos a resaltar 2 definiciones, que son la factura electrónica de compra y el recibo electrónico de pago. Por otro lado, tenemos la resolución 0027 del 2024, que esta es la resolución general sobre las disposiciones técnicas de los comprobantes electrónicos. De esta resolución resaltamos las fechas de implementación, cuando empezó a contar este tiempo otorgado por la administración para que los contribuyentes hagan sus ajustes en sus sistemas y pruebas al respecto de esta nueva versión y dónde nos encontramos ahora mismo. Además, en esta resolución viene acompañada del documento de anexos y estructuras de la versión 4.4. Este es un documento técnico donde se establecen todos los campos que componen un comprobante electrónico, cuál es su naturaleza, si es un cálculo, si es
un campo digitado, si es alfanumérico. Además, indica cuál es la condición según el tipo de comprobante, es decir, cuáles son obligatorios para una factura, cuáles deben indicarse en una nota de crédito o nota de débito y cuáles podrían omitirse en un tiquete electrónico. Este nexos y estructuras es lo que vamos a ampliar más adelante, enfocándonos especialmente en las novedades que se presentan en esta versión. Para repasar, eh, ¿dónde nos ubicamos ahora mismo con respecto a la línea del tiempo? Eh, Hacia atrás, desde el 1 de diciembre del 2024 fue la fecha que estableció la administración como el inicio de este plazo de implementación otorgado a los contribuyentes. A la fecha ya nos encontramos, eh, ya pasamos la fecha del 1 de septiembre, que era el inicio de la obligación de la versión 4.4. Acá tenemos un cambio puntual, dado que en los últimos días, o más bien, sí, últimos días de agosto, primeros días de diciembre, la administración abrió la posibilidad de poder obtener una prórroga que extendiera el plazo de implementación hasta el 5 de octubre del próximo mes. Eso sí, la prórroga con autorización previa que debió gestionarse antes, el fin de semana antes de el 1 de septiembre. Ahora bien, lo que se espera es que a partir del 5 de octubre, a aquellos contribuyentes que se les otorgó la prórroga, realicen la migración a esta nueva versión de manera obligatoria de la 4.4. Actualmente, el sistema está funcional para la versión 4.3. Podría aceptar facturas, tiquetes emitidos en esta versión. Sin embargo, la administración, por medio de comunicados, especialmente en redes sociales, ha indicado que esta prórroga aplica únicamente para quienes tienen autorización. Por lo que en este momento, si no la tuviésemos, deberíamos estar operando bajo la versión 4.4. Ahora bien, ¿qué podemos esperar hacia futuro? Y es que el 6 de octubre se lanzará la plataforma TribuCR, que es uno de los sistemas del proyecto de Hacienda Digital. Este tema de TribuCR por sí solo tiene bastantes particularidades. De acá, resaltamos varios aspectos, como por ejemplo que este va a ser el TribuCR, será la plataforma que reemplace el sitio ATV, donde se tiene el registro del contribuyente, la presentación de declaraciones y pagos. Y durante esta presentación lo que vamos a resaltar de la importancia de la implementación de ese sistema TribuCR es que la administración ha comunicado la intención de aprovechar los insumos de comprobantes electrónicos para en un futuro en esta herramienta de TribuCR poder implementar un prellenado de declaraciones. ¿Qué tenemos por un prellenado de declaraciones? Que en algún momento nos podríamos encontrar casillas con montos precargados basados en la información que la administración conoce del contribuyente por medio de comprobantes electrónicos. La administración conoce las ventas del contribuyente, sabe cuáles son sus compras nacionales, que otros le han facturado electrónicamente, y ahora en esta versión 4.4 conocerá otros gastos o importación de servicios desde el exterior por medio de la factura electrónica de compra. Entonces, ahí de esa manera completa un poco más el esquema. Por supuesto que esto se espera que sea un proceso paulatino, que se irá implementando a partir del próximo año. Sin embargo, de acá quisiéramos resaltar la importancia no solo de cumplir con un comprobante electrónico que sea aceptado, sino que hacer uso de los códigos correctos de esta versión para que sean preclasificados en las casillas correspondientes. Ahora bien, con respecto a algunos conceptos que se actualizaron, por ejemplo, el de la factura electrónica de compra, que ya lo conocíamos, bajo la versión 4.3
correspondía emitirlo para respaldar las compras hechas a contribuyentes del régimen simplificado o el régimen especial agropecuario. Especialmente el régimen simplificado, entendiéndolo como pequeños comerciantes, sodas, restaurantes, artesanías y demás. Este tipo de contribuyentes, por su actividad económica, no estaban obligados a emitir un comprobante electrónico, por lo que le correspondería al adquiriente emitir la factura electrónica de compra a su nombre para un respaldo del gasto. Eso se tenía vigente desde el 2019 con la versión 4.3. Ahora, bajo la versión 4.4 se implementan otros dos escenarios en los que se debe emitir factura electrónica de compra. El primero de ellos es en los casos en los que se importe un bien intangible y un servicio, y ese servicio se consuma en territorio nacional. En esos casos, aplica la inversión del sujeto pasivo. La importación de servicios es hecho generador del impuesto al valor agregado, por lo que la factura electrónica de compra, el objetivo es tener un respaldo del impuesto pagado en esa importación. Vamos a ver más adelante en un ejemplo cuáles son los campos a considerar en la emisión de la factura electrónica de compra en este supuesto. Por otro, el cuarto escenario, que es el novedoso de esta versión, es que ahora permitirá hacer una factura electrónica de compra a nombre de quien no esté inscrito como obligado tributario. En la versión 4.3 esto se encontraba restringido a que nos permitía hacer factura electrónica de compra únicamente a contribuyentes. Ahora nos permite hacerlo a nombre de no obligados tributarios. Sin embargo, por medio de normativa se limita a que se debe utilizar únicamente en la adquisición de bienes usados. Es decir, si adquirimos un bien usado de quien no se, no se dedica a esa actividad económica. Esta posibilidad de emitir la factura electrónica de compra a nombre de un no obligado tributario no debería utilizarse para regularizar la condición de algunos contribuyentes omisos, dado que está habilitada únicamente para respaldar la compra de bienes usados. Ahora bien, esos son los casos en los que aplica la emisión de la factura electrónica de compra. También es importante aclarar cuándo no aplica este comprobante electrónico. Importantísimo, la importación de mercancías, bienes tangibles, no aplica la factura electrónica de compra. Esto se seguirá respaldando por medio de la declaración aduanera. Y el otro escenario, gastos de viáticos incurridos en el exterior, como por ejemplo hospedaje, transporte o alimentación. Es decir, algún representante de la compañía, el contribuyente viaja al extranjero, incurre en alguno de estos gastos, considera que el servicio no se está prestando en territorio nacional, que es uno de los requisitos para emitir la factura electrónica de compra. Dado que ese servicio se prestó en el extranjero, no está sujeto al IVA en la importación de servicios, por lo que no es necesario la emisión de factura de compra. Vamos a ver un ejemplo de qué casos considerar. Lo que debemos tener a mano cuando vamos a hacer una factura electrónica de compra en la importación de servicios o de bienes intangibles. Nos ubicamos en este contexto. El contribuyente nacional cuenta con un proveedor ubicado en el extranjero, en este caso California, Estados Unidos, del cual adquiere un servicio de almacenamiento en la nube. Podría ser una licencia, publicidad, consultoría, es decir, servicios, bienes intangibles que se consuman en territorio nacional y que lo preste un proveedor en el extranjero. Vemos hasta ahí ciertos campos que están resaltados en rojo. Primero de ellos es que la factura electrónica de compra nos va a requerir indicar un número de identificación de ese proveedor. La administración no podrá estar en capacidad de validar en tiempo real los números que se indiquen acá acerca de ese proveedor. Lo ideal es tratar de recopilar esta información de manera previa a la emisión de la factura electrónica de compra. Y si no se tuviese a mano,
pues asignar una numeración interna que sea constante en el tiempo. Es decir, si hoy vamos a emitir una factura electrónica de compra utilizando esta numeración para este proveedor, que el posterior mes volvamos a utilizar ese número para ese proveedor. Es decir, en cada emisión de factura que se mantenga constante. Otro aspecto importante en la emisión de la factura electrónica de compra es la asignación del código CABIS. Recordamos que el código CABIS es una numeración para identificar los bienes y servicios comercializados en territorio nacional. En este caso, o la importancia de la correcta asignación del código CABIS eh, es para justificar que ese gasto está relacionado a la actividad económica del contribuyente. Entonces, de esa manera, la administración podría hacer análisis basados en la actividad económica y los servicios que se están importando para determinar si son necesarios o relacionados a su actividad económica. El siguiente punto es el IVA asociado en importación. Este requisito está incluido en la norma desde la reforma en el 2019. Sin embargo, a la fecha no se tenía un mecanismo por el cual se permitiera hacer la factura electrónica de compra por este respaldo. Sin embargo, la normativa se aplicaba a nivel de la declaración, donde se debe agregar como un débito y se puede aplicar como un crédito, dando un efecto neutro en el caso de que no se aplique que no se aplique proporcionalidad. Entonces, la razón de la emisión de la factura electrónica de compra es para respaldar ese IVA en la importación de servicios. Y como cuarto aspecto tenemos la información de referencia. La información de referencia lo que nos va a permitir es ligar este comprobante electrónico a la factura que nos emitió el proveedor. Entonces aquí haremos uso de ciertos códigos como el 16 y el 11 que veremos más adelante. De este comprobante electrónico vamos a tener que conservar y el número de documento que dio origen a esta transacción y la fecha de ese documento. Ok, voy a continuar. Por un tema de tiempo, las preguntas les agradezco las consultas, las vamos a atender hacia el final. Ahora bien, pasamos al siguiente concepto y aquí tenemos el recibo electrónico de pago. Este es un comprobante electrónico novedoso creado para la versión 4.4 que se utilizará para respaldar el pago parcial por la venta de bienes y prestación de servicios a crédito con pago diferido. Por lo que el recibo electrónico de pago aplica únicamente para dos escenarios. Sí, en la prestación de servicios al Estado, dado que el impuesto se devenga en el momento en que se percibe el pago, no en el momento en el que se emite la factura, a diferencia del caso usual. Y también si se aplica esta condición de venta de crédito en IVA hasta 90 días, por la que pueden optar trabajadores independientes, prestadores de servicios profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas inscritas en el MEIC o en el MACO. ¿Cómo funcionan estos dos escenarios? Son los únicos que permiten un pago diferido del IVA. ¿Qué significa un pago diferido del IVA? Que ese pago del impuesto se da en un periodo posterior al de la emisión de la factura y no necesariamente en los primeros 15 días del mes siguiente, como es la manera usual. Entonces, estos son beneficios otorgados en la norma para los contribuyentes y que veremos cómo es que aplica. En el caso de servicios prestados al Estado y aprovechar este beneficio del pago diferido, corresponde a la factura electrónica de compra en la condición de la venta indicar el código 08 que se refiere a servicios prestados al Estado. De esa manera, cuando la institución nos realiza el pago, nos correspondería emitir el recibo electrónico indicando en la condición de la venta el código 09, pago de servicios prestados al Estado.
De esta manera, con la emisión del recibo electrónico de pago, es cuando sería la declaración y pago del impuesto asociado a esta transacción. El siguiente escenario es el crédito en IVA hasta 90 días. Es decir, que soy un contribuyente que cumplo con estas condiciones, por ejemplo, trabajador independiente. La normativa me permite pagar ese impuesto asociado a la venta hasta 90 días después de emitida la factura. Funciona de una manera muy similar al caso anterior, en el que tenemos una factura inicial con un código específico que lo identifica, en este caso el 10, venta crédito en IVA hasta 90 días. Posteriormente, en ese plazo de 90 días, en caso de aplicar el pago diferido del impuesto, correspondería emitir el recibo electrónico de pago con el código 11 en la condición de la venta, que es pago de venta crédito en IVA hasta 90 días. Entonces, únicamente el recibo electrónico de pago aplica para estos dos escenarios, que esos dos escenarios de pago diferido se encuentran en la norma, en la ley del IVA desde el 2019. La normativa no cambia con la versión 4.4. La 4.4 únicamente incorpora un procedimiento en caso de que apliquemos alguno de estos dos escenarios, que ya se podrían estar aplicando con la versión 4.3. Sin embargo, tenía un procedimiento eh, distinto. No existía el recibo electrónico de pago, por lo cual en la versión 4.3 el procedimiento establecido para aplicar pago diferido del IVA en estos dos escenarios correspondía emitir dos facturas. Ahora la mejora incorporada en la 4.4 es que se reemplaza la segunda factura por un recibo de pago. Estos dos conceptos son los que encontramos en el reglamento de comprobantes electrónicos. Ahora bien, para profundizar en el detalle, específicamente en los anexos y estructuras de esta nueva versión, cuáles son los cambios, códigos, tablas, opciones que se presentan. Entonces vamos a ir haciendo un recorrido por cada una de las secciones del comprobante electrónico, iniciando por el encabezado. En el encabezado es donde tenemos los datos del emisor, el receptor, condiciones de la venta, es decir, datos generales. Uno de ellos es la creación del campo para indicar la actividad económica del receptor. Quizá esto sea uno de los cambios que generan mayores consultas, pero también que requieren preparación por parte del contribuyente. Desde meses atrás, de anteriormente a septiembre, era usual que algunos proveedores le consultaran a sus clientes que cuál era su actividad económica a la que les gustaría o que tienen asociada esa compra. Dado que en el comprobante electrónico se incorpora esta casilla que de momento no es obligatoria. Es decir, una factura electrónica sin la actividad económica del receptor va a ser aceptada por el validador de la administración. Sin embargo, está considerado que este campo va a llegar a ser obligatorio en la factura en un futuro. Sin embargo, la administración no ha establecido una fecha. Esto posiblemente se debe a que a partir del 6 de octubre habrá un cambio en el catálogo de actividades económicas, por lo que después de esa fecha, después de que la mayoría de contribuyentes hayan actualizado sus datos en este nuevo sistema, podríamos esperar que esto migre a obligatorio. Con las implicaciones que esto tendría. Primero, que la factura electrónica de compra, cuando esto sea obligatorio, va a estar habilitada únicamente para quien esté inscrito y que la requiera para un gasto deducible. De lo contrario, consumidores finales siempre les corresponderá un tiquete electrónico, que en el tiquete electrónico este campo de actividad económica del receptor no
aplica. Actualmente, durante este mes de transición, septiembre, se debe, en caso de utilizar en el comprobante electrónico, en la factura, la actividad económica debe hacerse con el catálogo que conocemos, con el catálogo vigente de actividades económicas del Ministerio de Hacienda, que está basado en un estándar internacional, en la versión 3 del CIU. Vamos a ver más adelante un ejemplo. Aquí lo tenemos. Esta versión, el CIU 3, es la que se encuentra habilitada en caso de que la indiquemos en el comprobante electrónico versión 4.4. Esas son las codificaciones, que se pone alrededor de más de 700 actividades. Sin embargo, a partir del 6 de octubre, con la implementación del sistema de Tribu CR, se va a cambiar el catálogo de actividades económicas por esta versión, la 4. Es una versión más reducida, alrededor de 360 actividades, por lo que nos vamos a encontrar que muchas de las actividades actuales se consolidan en una actividad similar. La administración ha comentado que la homologación de estas actividades económicas a nivel de registro del contribuyente, el ministerio se encargará de realizar la homologación, por lo que le corresponde al contribuyente verificar en ese primer registro en el sistema Tribu CER que la actividad asignada sea la correcta, tenga relación con la actividad anterior. Eso es a nivel de registro tributario. A nivel de comprobantes electrónicos, le corresponderá a cada emisor de comprobante electrónico o cada contribuyente hacer las actualizaciones en su sistema de facturación. Esto que empezará a aplicar a partir de el 6 de octubre, ya no se estaría utilizando la versión que conocemos a la fecha. Ahora bien, siguiendo en el encabezado, nos encontramos con algunos códigos para indicar condiciones de venta, las que ya conocemos como contado, crédito, arrendamientos. Acá nos encontramos las de servicios al Estado, venta crédito en IVA hasta 90 días. Acá se incorpora otras opciones, como por ejemplo venta de mercancía no nacionalizada, como por ejemplo lo que es la venta sucesivas, es decir, la venta desde un almacén fiscal antes de la nacionalización de esa mercancía. Tenemos el código 13, venta de bienes usados a un no contribuyente. Eso sería de uso exclusivo en la factura electrónica de compra, cuando les comentaba, cuando se adquiere un bien usado de quien no desarrolla la actividad económica. Y tenemos algunos casos de arrendamientos operativos o financieros que son propios de actividad de arrendadoras. Los que están marcados en este celeste son las opciones novedosas que se incorporan con esta versión 4.4. Ahora bien, esos fueron los cambios al nivel del encabezado. Ahora, en respecto a las líneas de detalle de la mercancía o el servicio prestado. Acá nos encontramos en la sección de descuentos. Se ha modificado la estructura. Lo que antes en la versión 4.3 se tenía un campo para indicar la naturaleza del descuento, ahora se ha reemplazado por un código con ciertas prácticas comerciales establecidas por la administración. Entonces aquí nos encontramos ejemplos como regalías, bonificaciones, descuentos promocionales, descuentos comerciales, descuento sostenido. Entonces, en caso de que apliquemos descuentos en factura, debemos hacer usar la correcta codificación. Ahora bien, esto también por un tema de respaldo debe estar debidamente documentado en una política de descuentos donde se establezcan cuáles son las condiciones que se deben cumplir para aplicar cada uno de estos descuentos, garantizando que sean usuales y generales. Los códigos 1, 2 y 3, que hacen referencias a regalías IVA cobrado al cliente o bonificaciones, podrían tener un tratamiento
eh, especial a nivel del IVA, dado que cuando se trata de regalías o bonificaciones, se permite que el impuesto o la base sea calculada sobre el costo del bien o del servicio, lo cual esto eh, ha traído consultas frecuentes al respecto de cuál podría ser la correcta representación o el correcto uso en el comprobante electrónico. Los otros códigos de descuento son como los conocemos la manera usual, que es una disminución de la base imponible a la que posteriormente se le aplica el IVA. Lo siguiente sería un cambio en la estructura del comprobante electrónico para la facturación de combos, paquetes o surtidos. En el catálogo de bienes y servicios están habilitados únicamente 3 códigos genéricos para facturar productos en conjunto, productos combinados. Estos serían productos alimenticios, productos de limpieza o productos de cuidado personal. ¿En qué consiste el cambio en esta estructura? En caso de que el contribuyente sea un fabricante industrial o importador y que la combinación de esos productos estén sujetos a tarifas diferenciadas del IVA, lo que permite o el cambio en la estructura consiste en la creación de una sublínea dentro de una línea principal. Entonces, en la línea principal tendríamos el combo y en caso de que estén sujetos a tarifas diferenciadas y cumplamos con que seamos fabricantes o importadores, la estructura permite indicar en el XML sublíneas dentro de esa línea principal, indicando cada uno de los productos que componen ese paquete. En caso de que sean algunos de estos 3 códigos, productos alimenticios, productos de limpieza o productos de cuidado personal, también se establece que si la combinación de estos, si todos estos productos que componen el combo, el paquete de surtidos, están sujetos a una misma tarifa, ya sea todos al 1 o todos al 13, no habría necesidad de desglosarlos dentro de esta nueva esquema de sublíneas de surtido. Lo siguiente se presenta una actualización en los códigos de tarifa. No quiere decir que existan nuevas tarifas. La ley y el reglamento del IVA no ha cambiado. Sin embargo, a nivel del comprobante electrónico, se crea una distinción para los códigos de tarifas del 0% o exentos. Entonces tenemos el código 01, la tarifa del 0%. Acá indica que este código se debe usar para representar las transacciones que otorgan derecho a crédito pleno. En ese caso nos encontramos como por ejemplo las ventas a la Caja Costarricense del Seguro Social o las ventas a municipalidades. Por otro lado, tenemos el código 10, que es la tarifa exenta, que en este caso hace referencia al artículo 8 de la ley del IVA, donde se establecen cuáles son los bienes y servicios exentos. Aquí, por ejemplo, podría aplicar facturación de libros o intereses relacionados a financiamientos. Entonces, en este caso, aplica el código 10. Acá es necesario hacer una actualización a nivel de sistemas de estos parámetros, dado que el uso que anteriormente se le daba al código 01 varía con esta versión. Un nuevo concepto creado para esta versión 4.4 es el tipo de transacción para identificar tratamientos tributarios específicos. Entonces acá nos encontramos el código 01, una venta normal de bienes y servicios. Y resaltamos los siguientes códigos, el 2, 3, 4 y 5, que hacen referencia a un autoconsumo. Este concepto no estaba regularizado en la versión 4.3, por lo que da a entender su existencia, da a entender que en esta versión 4.4 corresponderá que el contribuyente se emita una factura a sí mismo cuando aplique un autoconsumo, entendiendo el autoconsumo como el retiro de bienes del inventario para uso o consumo personal del contribuyente.
Un ejemplo de autoconsumo sería un negocio que se dedique a la venta de repuestos y a la vez cuente con una flotilla. Un autoconsumo sería retiro de un repuesto del inventario para colocarlo dentro de uno de los camiones. En ese caso, corresponde la emisión de una factura electrónica de compra con este código de autoconsumo. Recordemos que estamos en la sección de las líneas de detalle, por lo que este tipo de transacción aplica para cada una de las líneas del comprobante electrónico. A veces es usual escuchar el concepto de factura de autoconsumo, lo que podría inducir a error. No se trata de un nuevo comprobante electrónico, sigue siendo una factura de evento usual. Sin embargo, se incorpora a nivel de detalles este concepto de autoconsumo. Ahora bien, aquí tenemos buenas definiciones para referencia. Tenemos la sección de exoneraciones. La estructura varía poco con respecto a lo que se tenía en la versión 4.3. Entonces aquí los que están en un gris más clarito es porque están deshabilitados, por lo que eso nos deja con el código 02 para indicar ventas exentas a diplomáticos, el 03 ventas o autorizaciones por ley especial. Y vamos a ampliar también con el código 08, exoneración a zona franca. Entonces, este es importante el código 08, dado que ya establece un código específico para las ventas a zona franca. Si tenemos ventas a este tipo de contribuyentes en este régimen, correspondería a facturarlos al 13% y en la sección de exoneraciones aplicarles el código 8 para rebajar la tarifa de impuesto. Tanto el código 2, el 3 y el 8, en caso de utilizarse una de las actualizaciones, es que el formato va a requerir que indiquemos el artículo e el inciso que respalda esa exoneración. Esos dos campos del artículo e inciso únicamente aplican para los códigos 2, ventas exentas a diplomáticos autorizados por ley especial o exoneración a zona franca. El otro tipo de documento de exoneración usual es el 04, exenciones de la Dirección General de Hacienda, autorización local genérica. Estos son lo que conocemos como las autorizaciones dadas por Exonet, en el que la codificación consiste, como por ejemplo, inicia en un AL, guión, cierta codificación y el año en que se emitió. Entonces, ese código, cuando utilizamos este código 04, es cuando la administración puede validar en tiempo real que los CABIs que estamos exonerando efectivamente están autorizados en este documento. Siguiendo en la sección de exoneraciones, otro de los cambios es la codificación de la institución que emite la exoneración. Entonces, en ese caso, nos vamos a encontrar el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que mayormente son las instituciones autorizadas a emitir este tipo de exoneraciones. 02, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto lo estaríamos utilizando en los casos de ventas a diplomáticos. El resto de instituciones, al menos con la normativa actual, no están autorizadas a exonerarse por sí solas. Y usualmente tienen que estar sujetas a una solicitud de exoneración. Llegamos a la sección de otros cargos. Recordemos que la sección de otros cargos es una sección que se compone de un tipo de documento, un monto y una descripción, que usualmente se utiliza para indicarle al cliente o realizar al cliente un cobro de un pago hecho a su nombre. También, como por ejemplo reintegros o también el pago de impuestos a nombre de un contribuyente, también es usual que se utilice. Esta sección de otros cargos, por lo que da a entender que lo que se indica acá no forma parte de un ingreso del emisor del comprobante electrónico. Como les comentaba, esta sección de otros cargos se compone de un tipo de documento
los que tenemos acá, contribuciones para fiscales, timbres de colegios profesionales, el impuesto de servicio del 10% en restaurantes, para los que se crean los siguientes códigos: depósitos de garantía, multas o penalizaciones o intereses moratorios. Código 08 de depósitos de garantía podría ser útil en los casos de alquileres de inmuebles, que nos permitiría emitir un comprobante electrónico. Parte de los cambios en esta sección es que en caso de realizar, utilizar el 4, que es cobro a nombre de un tercero, se permite que el comprobante electrónico no posea líneas de detalle y únicamente exista con la sección de otros cargos, a diferencia de la versión 4.3, donde se requería que hubiese al menos una línea de detalle para poder hacer uso de la sección de otros cargos. Ahora bien, en la sección del resumen del comprobante, nos encontramos los totales de la venta, es decir, el total de mercancías grabadas, mercancías exentas, servicios grabados, servicios exentos, cuánto es el monto total del descuento y el impuesto. Los cambios relacionados en esta sección mayormente se abordan por medio del sistema de comprobantes electrónicos. Va a ser el encargado, sistema facturador, de realizar esos cambios. Con respecto a ingresos por parte de un usuario, lo que correspondería es indicar el medio de pago, que aquí vemos que se incorpora Simpe Móvil y plataforma digital, que el Simpe Móvil da bastante de qué hablar en medios de comunicación. Sin embargo, ya se ha aclarado que esto no afecta el tratamiento que hoy se le da a esos pagos. Únicamente es de momento informativo. Caso de que se realice una venta y se reciba el pago por medio de este mecanismo, pues la factura debe reflejarlo. Igual que en la versión 4.3 se permite indicar hasta 4 medios de pagos. La diferencia es que bajo este nuevo esquema, en caso de utilizar más de un medio de pago, se debe indicar el monto asociado a cada uno de ellos. Y que este campo aplica de manera obligatoria para todas las condiciones de la venta, excepto para cuando se aplica, cuando la condición es un crédito, que no se conoce cómo nos va a pagar el cliente en el futuro. Y ahora llegamos a la última sección, que es la información de referencia. La información de referencia mayormente se utiliza para ligar una nota de crédito o una nota de débito a la factura que se está modificando. Esta sección se compone de un tipo de documento de referencia, una numeración de referencia y una codificación para indicar la razón de referencia. Entonces, acá nos encontramos respecto al tipo de documento de referencia, varias opciones que se encontraban en la versión 4.3, como por ejemplo una nota de crédito, notas de débito, tiquetes, contratos, procedimientos, devolución de mercancía, comprobantes rechazados. De acá vamos a resaltar las novedades, que son el código 16, que indica comprobante de proveedor no domiciliado, que esto va a ser de uso en la factura electrónica de compra para indicar los datos de la factura del proveedor no domiciliado, como cuándo fue la fecha de emisión y cuál es la numeración. También en esta sección de información de referencia nos encontramos la codificación relacionada a razones de referencia. Aquí vemos algunas, como por ejemplo, anula documento, corrige montos, sustituye un comprobante electrónico y los nuevos conceptos de notas de crédito financieras y notas de débito financieras. Similar al concepto de autoconsumo, la nota de crédito financiera no se encontraba regularizada en comprobantes electrónicos. Acá tenemos una introducción al concepto, sin embargo, al menos los anexos y estructuras no brindan una definición oficial, por lo que tenemos como referencia es un manual que la Administración Tributaria había emitido para la versión 4.3, indicando que se entiende que una nota de crédito financiera afecta el total o el monto total de una factura,
y no se debería utilizar para modificar el monto de una mercancía o de un servicio específico. Es decir, la nota de crédito aplicaría para ajustar, por ejemplo, una cuenta por cobrar. Y que es usual que se utilice para conceptos como descuentos por pronto pago o descuentos por volumen, que son brindados posterior o cuando se cumple cierta condición posterior a la emisión de la factura. Y el otro caso que tenemos aquí es el código 11, la de proveedor no domiciliado, que se va de la mano con el código 16 anterior en el caso de la emisión de la factura electrónica de compra en la importación de bienes intangibles o de servicios. Entonces acá retomamos el caso, el ejemplo inicial de la factura electrónica de compra. En la información de referencia, de acá es de donde surgen estas codificaciones que acabamos de repasar y que es importante en este comprobante electrónico para tener un respaldo de no solo tener la factura electrónica de compra, sino poder ubicar cuál es el origen de esa transacción. Ahora bien, hasta acá hemos hecho un repaso por las novedades que se presentan en esta versión 4.4 y que están aplicando desde el 1 de septiembre de este año, del presente mes. Entonces ahora vamos a ir revisando algunas de las consultas. Veo que hay bastantes, entonces un momentito para ver, repasándolas. Tal vez, Luis, la Señor, primera es de don Miguel. Dice, ¿qué sucede en los casos en los que el servicio no está sujeto al IVA? Bueno, esa es una muy buena pregunta. La factura electrónica de compra para proveedores no domiciliados solo resulta obligatoria cuando el servicio se consume en Costa Rica y por ende está sujeto al IVA. Por eso don Luis decía que esta factura solo se emite cuando hay inversión del sujeto pasivo. Recordemos que hay una serie de servicios que se consumen fuera de Costa Rica, como por ejemplo los viáticos, ¿verdad? Cuando un ejecutivo de una empresa debe incurrir en gastos de desplazamiento, en gastos de hospedaje, alimentación en el extranjero y trae esas facturas a Costa Rica para que éstas le sean liquidadas por asumir esos gastos de la empresa, por ser parte de la actividad que él despliega. Esas facturas no tienen IVA porque el servicio se consumió fuera de Costa Rica. Entonces, cualquier servicio cuyo consumo se dé fuera de Costa Rica, no habría la obligación de emitir esta factura electrónica de compra. ¿Verdad? Lo que quiere Hacienda en esta versión es verificar de que el contribuyente que importa servicios de esta naturaleza o paga intangibles para ser disfrutados o exportados en Costa Rica, pues esté pagando el IVA. Si no hay IVA de por medio, no es obligatoria eh, 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 esta emisión. Ahora, aquí se menciona también en la pregunta cuando el servicio no está en la lista de servicios grabados por Hacienda. Bueno, recordemos que los servicios, cuando se consumen en Costa Rica, sin excepción, están grabados con IVA, ¿verdad? Porque es hecho generador del impuesto al valor agregado la importación de servicios. Sin embargo, recordemos que en el caso de los servicios transfronterizos, que son los que están regulados en el artículo 30 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el banco emisor de la tarjeta con que se abona ese servicio hace la retención correspondiente. Entonces, si estamos hablando de esos casos de proveedores de servicios transfronterizos que Hacienda haya metido en la lista correspondiente, pues ahí el banco estaría aplicando la retención del IVA y en consecuencia
no habría que emitir la factura electrónica de compra en razón de que ya el IVA fue pagado, ¿verdad? Sería volver a pagar el IVA para después nosotros tratar de recuperarlo. Si el servicio o el proveedor extranjero no está metido en esa lista, no está incluido en esa lista, pues entonces sí habría que hacer la emisión de la factura electrónica eh, de compra al proveedor no domiciliado, porque sí tendríamos que autorrepercutir el IVA por no estar incluido en esa lista. Entonces, eso sería en cuanto a esa consulta de don Miguel. Dice, buenos días, todas las facturas de compra de servicios a no domiciliados debe llevar IVA, ¿no? Esto está sobre lo mismo que habíamos conversado. El IVA se grava cuando el servicio se consume en Costa Rica. Si el servicio se consume afuera, no se da el hecho generador y entonces no llevaría IVA. Por ejemplo, una asesoría, pregunta don Joaquín, una asesoría que se consuma en Costa Rica lleva IVA, ¿verdad? Ese servicio, si el proveedor es no domiciliado, el cual me lo puedo reconocer, así es, ¿verdad? Recordemos que el IVA se determina rebajando de los débitos, ¿verdad? El que yo cobro, los créditos que yo haya pagado, o sea, el IVA soportado. Entonces, en esa autorrepercusión del IVA, el efecto para mí es neutro si yo vendo al 13%. Si ya yo vendo con exento o con una tarifa reducida, pues entonces habría una afectación de la posibilidad de usar ese crédito. Eh, Dice la parte que no comprendo es el término de inversión del sujeto pasivo. Sí, esto es lo que significa, recuerde que en la inversión, cuando se importan servicios, el proveedor de afuera no está sujeto a la legislación costarricense. Entonces, como está grabado con IVA, el legislador me obliga a mí, consumidor de ese servicio, a autorrepercutir el IVA. O sea, yo lo voy a pagar aun cuando no me lo están cobrando. Y eso se llama la inversión del sujeto pasivo porque yo soy el cliente, pero en esa relación se invierte y me toca a mí pagar el IVA. Yo soy el llamado consumidor a pagar ese IVA. Eso significa la inversión del sujeto pasivo. Entonces, en esos casos en donde yo hago la importación del servicio, se ocurre esa inversión y entonces hay una autorrepercusión. Yo me autoflagelo, tengo que pagar ese IVA, pero el efecto es neutro como hicimos y eso se paga en la declaración del IVA, en la de 104, ¿verdad? Sin embargo, yo al tener el débito y esto me da crédito al mismo tiempo, el efecto se neutraliza si yo vendo al 13%, ¿verdad? Como la condición de eh, deudor y acreedor se dan al mismo momento, ese IVA se vuelve, el efecto es neutro. El problema sería si yo vendo exento o vendo con una tarifa reducida. Entonces, así es como se consigna en la declaración de 104 y yo pongo a la hora de autorrepercutir el IVA tanto el débito como el crédito, entonces el efecto se neutraliza, ¿verdad? Y se hace ese pago en la declaración de 104, 150 después del 6 de agosto el próximo entrante. Sí, la presentación se va a compartir con todos ustedes. Eh, Después dicen cómo se anula una factura electrónica de compra. Bueno, eso lo explicó don Luis, ¿verdad? Nosotros tenemos que emitirlo y sería la nota de crédito correspondiente contra esa factura. Sí, señor, en la versión 4.3 no se permitía emitir notas de crédito o débito directamente a facturas de compra. Lo que correspondería era emitir una nueva y sustituirla. Sin embargo, en esta versión ya se incorporan los campos específicos de nota de créditos a facturas de compra. Entonces sí podría Ujú. ser posible. Sí, Lo usual. después dice don Juan Carlos Rodríguez, el código es obligatorio incluirlo en la factura aunque no se utilice. Bueno, no sé a qué código se refiere. Tal vez Luis, vos entendés a qué código se refiere ahí. No, señor, tal vez el código de actividad económica. Ah, ok, puede ser eso, sí. Entonces el código, sí, cuando sea obligatorio, o
sea, lo que la administración quiere saber es la actividad económica del comprador y eh, del proveedor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos quieren hacer una revisión de que el sujeto pasivo del impuesto sobre la renta va a ser esos gastos deducibles. Entonces, una manera de identificar si ese gasto es deducible o no, pues es ver si esa actividad está relacionada con la mía o no. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos el tema que veníamos conversando. Por ejemplo, pensemos en un contador o en un abogado que esté comprando en un depósito de materiales dentales. Verás, tú ya levanta una bandera roja. Por eso es que se requiere del código de actividad, porque la administración quiere conocer de manera anticipada qué tipos de artículos o servicios estoy yo consumiendo. Entonces, ese código, cuando sea obligatorio, habría que indicarlo independientemente de que se vaya a pasar como gasto deducible o no, ¿verdad? Dices, perdón, la señora Nicole Campos, si en la factura solo dice descuento y no indica el tipo que le están aplicando, vamos a ver, esto es muy importante. Esos descuentos que explicó don Luis, esa codificación hay que indicarla, ¿verdad? Entonces es importante que esos descuentos que yo vaya a aplicar, o sea, ya eso no se digita, sino que yo tengo que indicar una de esas modalidades. Y yo tengo que saber que el descuento que yo estoy aplicando rima o va de la mano o armoniza con la política de descuentos que tenemos en la empresa. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer la entrega gratuita de un bien que está en el inventario, lo voy a regalar, que es hecho generado del impuesto al valor agregado, yo tendría que marcar el 01, que fue el que dio don Luis, si yo voy a asumir el impuesto, porque recordemos que en este tipo de transacciones el IVA debe pagarse aunque se esté regalando el bien. Y si yo se lo voy a cobrar, por ejemplo, en ese escenario a mi cliente, o sea, no voy a poner yo el dinero, entonces se marca el código 02. Pero yo tengo que indicar uno de esos códigos. Ese sería, don Luis, ¿verdad? Sí, señor, es correcto. Tal vez si recibimos una factura en el PDF, como compradores, tal vez no lo veamos ahí cuál es el código de descuento, pero si está aplicado un descuento a nivel de XML, siempre debe ir una codificación. Así igual en la venta. Si aplicamos un descuento, el sistema en algún lado debe tener la opción de indicar cuál es el código que representa ese descuento. Sí, después dice doña Adriana, dice, recibe una factura de un servicio que se presta en el extranjero, pero un extranjero, pero se paga desde Por- Costa Rica. Dices, recibe una factura de un servicio que se presta en el extranjero, por un extranjero, pero se paga. O sea, aquí lo que entiendo es que el servicio no se consume en Costa Rica, sino que el servicio se consume fuera de Costa Rica. En ese caso no aplica el IVA, ¿verdad? Si el servicio no se consume en Costa Rica, no está grabado con el IVA, porque el hecho generador se da únicamente, o sí, o solo sí, como dicen los matemáticos, el servicio se consume en Costa Rica. Y dice, aplica el impuesto de remedios al exterior, correcto. Recordemos que hay ciertos servicios que la ley considera de fuente costarricense, el pago de esos servicios. Entonces, normalmente cuando el servicio se utiliza en Costa Rica, aplica el impuesto de remedios al exterior. Ahora, si el servicio que se me presta no se consume en Costa Rica, sino en el extranjero, podría darse la circunstancia de que no aplique el IVA, por ejemplo, y tampoco el impuesto de remedios al exterior, porque el pago no se considera de renta de fuente costarricense. Ahora, recordemos que aquí hay dos normas que tenemos que tener siempre presentes. El 54, que me dicen cuáles, en qué supuestos se considera el pago de esos servicios renta de fuente costarricense, y habla de bienes o servicios utilizados en Costa Rica, concretamente el 54, inciso D. También la administración considera o ha considerado históricamente que los servicios que se prestan en línea, solo por el hecho de prestarse en línea o online en inglés, pues se consideran que su pago es de renta de fuente costarricense y estarían sujetos tanto a IVA como a remesas. Ahora, si el servicio que se presta despliega sus efectos íntegramente en afuera, por ejemplo, yo contrato a un despacho en Inglaterra para que inscriba mis marcas para poder yo vender en esa jurisdicción. Hola, buenos Ese, días.
ese servicio no llevaría ni remesas ni IVA porque se despliega íntegramente en el extranjero, ¿verdad? Entonces, también recordemos los casos de vinculación especial del artículo 55 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que señalan los supuestos en los cuales, aunque no hay desplazamiento físico del proveedor a Costa Rica o el servicio no se consume en Costa Rica, se consideran que están sujetos al impuesto de remesas al exterior. Un ejemplo clásico es el transporte internacional, otro lo es las comunicaciones internacionales, todos esos están en el artículo 55, el pago de regalías, el pago de asesoramiento técnico financiero de cualquier otra índole, el pago de intereses bancarios, ese es un caso en el cual lleva remesas, pero no lleva IVA porque todos los intereses son exentos del impuesto al valor agregado. Dice don Joaquín, si damos bonificaciones en la facturación, las cuales son unidades para la venta también para el cliente, o sea, no son muestras, yo puedo decidir si cobro el IVA en la factura o no cobrarlo y manejarlo como un descuento de bonificaciones y posteriormente hacer un asiento para cargar el IVA a pagar esto para hacerlo al costo y que el cliente no pueda saber si se lo cobro en la factura o no. Bueno, vamos a ver. Entendemos por bonificación, don Joaquín, la entrega gratuita. Producto bonificado es producto que se regala, que no se cobra. ¿Verdad? Esa es la definición común. Cuando yo bonifico producto, yo regalo. Si yo vendo 15 unidades y bonifico 3, eso significa que yo estoy regalando, estoy entregando gratuitamente. Si yo descargué esos bienes del inventario y me apliqué el crédito del impuesto al valor agregado, yo tengo que venderlo con IVA, aunque no le esté cobrando nada al cliente. Entonces, eso obliga a que en el XML, no en la factura, representación gráfica, yo deba aplicar ese descuento por bonificación, que es una de las casillas que explicó don Luis, una de las codificaciones nuevas, y ahí entiende la administración de que yo estaría o bien asumiendo yo el IVA, ¿verdad? Poniéndolo en mi bolsillo o cobrándoselo elegantemente al cliente en la factura. El problema es que si yo se lo cobro al cliente, la entrega gratuita de bienes, recuerde que el IVA se calcula sobre el costo. Entonces el consumidor va a saber el costo de esas mercancías. Entonces, si yo no se lo cobro, puede ser que en la representación gráfica no aparezca esta información porque está parametrizado para que no aparezca esta información, como decía don Luis. Pero en el XML se tiene que ver, ¿verdad? Ese descuento, porque yo otorgué un descuento por bonificación y ahí tiene que aparecer y tiene que haberse calculado correctamente el IVA, ¿verdad? Puede ser que no aparezca en la representación gráfica de la factura porque se omite o se oculta esa información, pero en el XML sí tiene que aparecer, digamos, esa transacción. No sé, don Luis, si vos querés agregar algo más. Nada más recordar que ahora en esta versión ya no es posible la facturación de este tipo de bienes a un valor cero. Correcto. Entonces, en esos casos, eh, la intención sería darle trazabilidad a esa entrega de bonificaciones por medio de un comprobante electrónico, tanto para respaldar la salida del inventario como la del pago del impuesto, ya sea que sea asumido por el emisor o cobrado al cliente. La limitación que se tiene ahora es que ya no se puede poner una tarifa de cero y, como lo menciona ahí, en caso de hacerlo de la manera esperada por la administración, dejaría al descubierto el costo sobre el cual se calcula el IVA para ese tipo de entregas por bonificación. Sí, correcto. Esto es un tema muy controvertido y mucha gente pues se ha sentido afectada o molestada o molesta por esta situación. Pero cuando yo regalo bienes o servicios, ahí tengo que colocar el costo de las mercancías. Eh, una opción, alguna alternativa, sería hacer una factura por ese bien que estoy regalando y poniéndole el valor de un colón. Como decía Luis, yo no puedo poner cero
pero ahí habría un error con el IVA, ¿verdad? El IVA se estaría calculando de manera incorrecta y yo tendría que en la declaración reponer esa plata. Pero esas prácticas nosotros no las recomendamos porque daría al levantamiento, conduciría al levantamiento de alertas, ¿verdad? Y vamos a tener conversaciones no deseadas con el Ministerio de Hacienda. Dice, ¿con qué código, doña María dice, con qué código de tarifa se utiliza para las zonas francas y las ventas con exoneraciones autorizadas por tributación? Ahí en ese caso, el código de tarifa es el correspondiente al bien o el servicio que estemos facturando. Si fuese un servicio sujeto a la tarifa del 13%, correspondería utilizar el código 08, que es el de la tarifa del 13%, y en la parte de exoneraciones es donde se aplica una tarifa exonerada para llevar ese 13% inicial a cero. Ya vimos que hay un código específico para las zonas francas, parece que era el 08. Y el de las exoneraciones autorizadas por tributación es el código 04, que es cuando el beneficiario nos brinda un documento de autorización emitido por Exonet. Entonces, en ese caso, es lo mismo. Aplicamos el impuesto propio de ese bien o servicio y por medio de la exoneración aplicamos una tarifa exonerada para ajustar ese impuesto. Tal vez sin querer brincarme la consulta del señor Cervantes, aquí hay una que está de don Juan Carlos Rodríguez relacionada. Dice, ¿qué ocurre cuando el código de exoneración no viene detallado el artículo e inciso? Recordemos que los campos de artículos e incisos aplican únicamente para tres tipos de exoneraciones: ventas a diplomáticos, a zonas francas o autorizado por ley especial. Entonces, en estos tres casos es fácilmente identificar cuál es la norma, cuál es el artículo y cuál es el inciso que corresponde. En el caso de un código de exoneración, interpretando que se refiere a Exonet, código 04, acá no aplicaría el artículo del inciso, únicamente la numeración de la autorización. Muy bien. En el caso del señor Cervantes, se nos pregunta, dice, ¿la factura electrónica de compra aplica solo para contribuyentes que estén en el régimen especial de bienes usados y compren un bien a un no contribuyente? Vamos a ver, este es el segundo supuesto de uso ampliado, ¿verdad? Que es cuando yo puedo emitir la factura electrónica de compra a una persona que no tiene que estar inscrita, ¿verdad? Entonces se trata de una persona que no se dedica habitualmente a vender bienes usados, ¿verdad? Entonces no está obligado a emitir un comprobante y entonces yo puedo hacer la factura electrónica de compra a esa persona que no está obligada. Por ejemplo, una de sus empresas me compra a mí el vehículo que yo uso personalmente. Yo no me dedico a la venta de vehículos usados. En consecuencia, ustedes pueden emitir la factura electrónica de compra en ese supuesto en el segundo uso ampliado, ¿verdad? Ya no es un proveedor del extranjero, sino el segundo uso ampliado. Y después dice, la factura electrónica de compra genera PDF y los otros dos archivos. Y la respuesta es positiva, ¿verdad, Luis? Sí, señor, veamos, quizá el PDF se podría prescindir, porque yo ya lo voy a tener en mi propio sistema. Yo lo emití a mí mismo y no tengo obligatoriedad de entregárselo a mi proveedor. Sin embargo, el otro archivo, que sería la confirmación del Ministerio de Hacienda, sí es necesario porque ese es el que le da el visto bueno a la factura de compra. Entonces, al menos vamos a tener dos archivos: el XML de la factura de compra y el XML del mensaje de Hacienda con la autorización, sea de aceptación o rechazo de ese comprobante. Correcto. Dice doña Jessica, este rubro de otros cargos es permitido para facturas del exterior, correcto. Vamos a ver, en el primer uso ampliado que explicó don Luis, esto es para servicios que se proveen desde el exterior y se consume el servicio en Costa Rica, en el primer uso. Recuerden que son dos usos. Uno, primero, proveedores del exterior y segundo uso ampliado que viene en esta versión es cuando yo le compro a personas que no están obligadas
a emitir un comprobante electrónico. La señora Susana Díaz dice, hola, buenos días. ¿Se debe hacer una factura electrónica de compra si el servicio es consumido fuera de Costa Rica? Ya respondimos que no, no señora. Es solo para cuando se consume en Costa Rica y hay inversión del sujeto pasivo del impuesto al valor agregado. Por ejemplo, el servicio es consumido en México, pero todo el desarrollo de software se hace en territorio costarricense. Correcto, eso sería, vamos a ver. Aquí yo entendería que hay una persona que está facturando un servicio a una empresa en México. Ese software se va a desarrollar en Costa Rica. Entonces, vamos a ver, ahí estamos en un caso eh, si el software se hace en Costa Rica, pues estaría sujeto al impuesto sobre la renta, aunque sea una exportación, ¿verdad? Estamos en presencia de una exportación, porque el servicio, el software hecho a la medida, esta herramienta que se estaría haciendo a la medida, estaría siendo consumido en el exterior. Y entonces, en ese caso, desde Costa Rica más bien hacemos una factura de ingreso, ¿verdad? Convencional por exportación, no una factura electrónica de compra, porque eso es el cliente, no del proveedor, el cliente que compra el servicio, si es un tico y lo va a usar en México, pues no hay necesidad de emitir la factura electrónica de compra porque no hay inversión del sujeto pasivo, no hay que pagar el impuesto al valor agregado. Dice don Carlos Moreno, si el software se hace en Costa Rica, debería la empresa o desarrollador estar registrada en tributación y remitir una factura electrónica. Sí, claro. Si la compañía lo que hace está domiciliada en Costa Rica y desarrolla software, aun cuando ese software se utilice en otras latitudes, eso es una exportación, ¿verdad? Y debe pagar impuestos sobre la renta en Costa Rica. El hecho de que yo venda afuera no me elimina la obligación legal de contribuir para con los gastos con el Estado, ¿verdad? Entonces, yo soy contribuyente, aunque mis servicios se consuman fuera. Donde podría haber alguna duda es si hay desplazamiento físico del desarrollador, es decir, lo contratan, no sé, en Chile para desarrollar un programa para gestionar las pensiones y jubilaciones en Chile, y usted se desplaza a hacer el trabajo en Chile, ahí podría haber dudas, ¿verdad? Porque usted no está utilizando la infraestructura en Costa Rica, ¿verdad? Pero es todo lo que se haga aquí y genere actividad lucrativa está sujeta al impuesto sobre la renta, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Si realiza una factura electrónica de exportación para validar el ingreso en la cuenta bancaria, pero se debe hacer esa factura de compra. No. Recordemos que la factura de compra en el primer uso ampliado que explicó don Luis se refiere a la importación de servicios, no lo que yo vendo. No. Factura electrónica de compra es una facilidad que tiene o se le brinda al consumidor local costarricense para respaldar las facturas que le emiten desde el extranjero por servicios que se consumen en Costa Rica. Recordemos que esto es solo para servicios. Los bienes se siguen gestionando, la importación de bienes, de mercancías, se sigue gestionando a través de el DUA como lo hacemos. Esto no hay ningún cambio. Dice, ¿qué sucede en los casos que se emite la factura a crédito o de contado para trámite si no se conoce cómo nos va a pagar el cliente? Ok, bueno, ahí habría que hacerla, Luis, de contado, ¿verdad? Porque yo no sé, entiendo. Bueno, una parte es, como yo no conozco es que yo creo que eso se refiere, Luis, al método de pago, si es con SIMPE o Sí, si es, ¿verdad? sí, correcto. La Entonces, única excepción para indicar el medio de pago es cuando es una venta a crédito. Si es una venta a crédito, como desconocemos cómo lo van a pagar, se permite que nos lleve medio de pago. Ahora bien, si indicamos contado en la factura, debemos elegir alguna de las opciones, ya sea efectivo o tarjeta o transferencia, dado que este es un requisito a nivel de factura. ok. Dice, ¿qué sucede si el pago de la factura del exterior es por publicidad? Ok, vamos a ver, esa publicidad habría que hacer factura electrónica si la publicidad se va a difundir en Costa Rica. Si la publicidad no se va a difundir en Costa Rica,
Entonces, eso no llevaría a factura electrónica de compra porque no se consume el servicio en Costa Rica, la publicidad no se difunde. Ahora, ¿cuál código CABI se debe indicar? No sé, Luis, si vos tenés eso fresco, pero ahí sería el que corresponda a la publicidad, al servicio de publicidad. Sí, correcto. Acá en el siguiente comentario nos ayudaron con una sugerencia. Entonces me parece Ahí, que ese podría aplicar. Es correcto lo correcto. que menciona don Carlos. Ajá. Cuando se aplica una factura de compra de un servicio en el extranjero, yo entendería que el servicio se consume en el extranjero, ¿verdad? El pago se aplica por el monto de la factura, o si se pagó con tarjeta, quede el mismo monto del estado de cuenta. Y luego, si es un servicio transfronterizo y se cobra el IVA en la tarjeta, se mete la referencia de la tarjeta, o si no es transfronterizo, se hace un ajuste para el monto del IVA para luego poder pagarlo. Vamos a ver. Ya lo dijimos, si es un transfronterizo no hay que hacer factura porque estaríamos pagando dos veces el impuesto, ¿verdad? Si es un servicio transfronterizo el que yo estoy pagando de un proveedor que fue incluido en el Ministerio de Hacienda en la lista correspondiente, el emisor de la tarjeta va a hacer la retención del IVA y yo no tengo que emitir una factura electrónica de compra porque el IVA ya se pagó, ¿verdad? Recordemos que ahorita la obligatoriedad de esa factura es cuando yo voy a pagar el IVA. En este caso no tiene sentido porque yo tendría que pagarlo otra vez o lo estaría pagando otra vez para después tratar de recuperarlo del Estado. En este caso, la factura que se registra es la de compra y no la del proveedor. Ok, buena pregunta. Yo tengo que conservar los dos documentos, ¿verdad? Como lo explicó don Luis. Vamos a ver, la factura electrónica de compra es una formalidad que viaja a Hacienda y que replica la información de la factura del proveedor. Yo tengo que utilizar las dos, ¿verdad? Yo tengo que, en el caso de una fiscalización, el auditor de Hacienda me va a pedir no solo la factura electrónica de compra, que él ya tiene, porque eso me llamó a Hacienda, sino va a revisar la documentación de respaldo, la documentación de referencia, toda la evidencia física que haya generado la prestación de ese servicio. Dice, no me queda claro el uso del código 01 en la tarifa del impuesto al valor agregado. Tarifa cero, artículo 32. En este artículo se incluyen las zonas francas, pero según entendí, se les debe colocar el código 08 y la tarifa general del 13 y después se aplica la exoneración. Vamos a ver, Luis, si vos tenés claridad de la pregunta. Sí, señora, a nivel de normativa, algunos conceptos se traslapan, como por ejemplo los indicados en el artículo 32 del reglamento de la ley del IVA. Sin embargo, en este caso aplicamos lo más específico y dado que tenemos un código para zonas francas en la sección de exoneraciones, nos da a entender que debemos aplicar la tarifa específica de ese bien o servicio y después ajustarlo, la tarifa en Ok, esa sección de exoneraciones. sí, ya entendí la pregunta. Perfecto. Dice, no me queda claro las compras por importaciones de bienes. No, importaciones de bienes no llevan factura electrónica de compra, es solo para importación de servicios y utilización de derechos intangibles, ¿verdad? Pago de propiedad intelectual que se consuma en el país. Bienes no entra con la factura electrónica de compra, queda por fuera, se sigue utilizando el DUO. Para el pago de un hotel o viáticos en el exterior se debe hacer factura electrónica de compra. No. No, no, doña Deyanira, no. Esto no es un servicio que se consuma en Costa Rica y en consecuencia no es obligatoria hacer la factura electrónica de compra. De acuerdo al concepto en pantalla, ya no será necesario tener un contador para preparar la declaración, ya que implícitamente el sistema nos dará un borrador de la declaración. ¿Es cierto eso? No. Vamos a ver. Repito, este sistema lo que persigue es generar un auxiliar de compras y de ventas, ¿verdad? Que va a tener la administración y el futuro a mediano plazo es que la administración produzca, como ocurre en otros países, una declaración de impuestos ya prellenada, pero el contribuyente le asiste el derecho de justificar cualquier diferencia o discrepancia.
Entonces yo siempre voy a tener que tener mi servicio contable, yo siempre voy a tener que mis registros, porque si la administración comete un error, yo no voy a tener cómo defenderme de esa diferencia, ¿verdad? Entonces, no es cierto que ya se puede prescindir porque la administración no va a tener cierta información, como por ejemplo las depreciaciones de los activos fijos, no va a tener el tema del diferencial cambiario. Es decir, hay una serie de elementos contables que la administración no va a tener en tiempo real. Lo que ella va a tener es un detalle de compras y de ventas de cada contribuyente, pero hay otros elementos contables que inciden en la determinación de la obligación tributaria, ¿verdad? Que la administración no lo va a tener. Entonces, no puede prescindirse, obviamente, de el departamento contable que tengamos en nuestras compañías, de este tema. Don Luis, dice doña Jenny que a mí casi no se me escucha. ¿Vos puedes confirmar si se escucha o no? Lo escucho viendo, Mario, sí. Bueno, disculpas a doña Jenny, pero yo también no tengo. Voy a tratar de hablar un poquito más fuerte. Dice, con relación a los tipos de exoneraciones 01, 03, 04, 08, ¿me podrían retroalimentar con relación a la ley que los ampara? No sé si Luis, si tenés ese dato vos ahí a mano. Claro que sí. El 01 se refiere a compras autorizadas por la administración. Ese código ya se encuentra deshabilitado, por lo cual no lo debemos utilizar. El 03 hace referencia a autorizado por ley especial. Entonces, en este caso, podría variar según el escenario en que nos encontremos. Un ejemplo de autorizado por ley especial sería la facturación de vehículos eléctricos, que esos poseen una tarifa escalonada. Parece que este año va para la del 3%. Entonces, en ese caso, se utilizaría ese tipo, ese código utilizado por ley especial. El código 04 hace referencia a las autorizaciones emitidas por Exonet. Estas no están relacionadas a una ley específica, sino que se tramitan por medio de un sistema, en el cual se debemos indicar cuáles son todos los bienes y servicios que necesitamos para la actividad económica y la administración valida cada uno de ellos. En este caso, en el 4, no debemos indicar ley, ni artículo, ni inciso. Y el código 08 es que hace referencia a zonas francas, en el que podemos utilizar la ley 9635, el artículo 8. Entonces, los campos a indicar va a variar de según el tipo de exoneración que apliquemos. Ok, muy bien. Dice, Buenos días, disculpen. sí, Esa fue una, terminando de responder la pregunta, ¿verdad? Por temas de tiempo, tenemos que dar por finalizada la sesión. quedan Eh, unas poquitas. Si quiere le ayudamos a la gente. Son poquitas las que quedan ya. Está bien, Para no dejar a nadie, digamos, en el aire. En todo caso, está bien. nosotros quedamos atentos a recibir a través de la cámara con mucho gusto, pero quedan unas poquitas. Tal vez si usted nos autoriza para nada más responder las poquitas que quedan. Dice, la descripción del desglose de un combo con productos con diferente tarifa, se describe ese desglose en el correcto. Vamos a ver, todos los combos que no son la situación de excepción con el nodo ese de los surtidos que decía don Luis, la regla ahora es, y ahí hay oficios de la Administración Tributaria que confirman esto, yo tengo que separarlos por línea de detalle con la tarifa del IVA que corresponda, ¿verdad? Dice, buenos días, con respecto a las máscaras de los NITES, me imagino, tipo 05, extranjero no domiciliado se compone, bueno, yo lo que entiendo, Luis, de esta pregunta es que yo tengo el NITE, pero no uso el pasaporte, o sea, el pasaporte no se utiliza, no se puede incluir, si no, la persona no tiene NITE, yo tendría que hacer un tiquete, ¿verdad? Sería la respuesta. Sí, hay 5 tipos de identificación. No sé si con I se refiere al número de identificación tributario. Entonces Bueno, tendríamos físico, jurídico, DIMEX o NITI. Si el cliente nos aporta alguno de esos tres, hay un código para cada uno de ellos. Si fuese un extranjero que posee pasaporte, lo indicaríamos en el código 05 y ese código 05 está habilitado para hasta 20 caracteres alfanuméricos. Entonces ahí no tendríamos problema. ok, perfecto.
Buenos días, ¿cómo se registran los alquileres menores de 1.5 veces al salario base? ¿Cómo se registrarían? Bueno, esto no tiene que ver con factura, ¿verdad? Esto es otro tema. Vamos a ver, el pago que se genera al pagar con tarjeta, ¿cómo se registra para las compras en el exterior, como es licenciamiento de Microsoft? Vamos a ver, para el pago que se genera al pagar con tarjeta, ¿cómo se registra para las compras en el exterior? Yo creería que tal vez Microsoft es el caso de un servicio transfronterizo. Sí, esa ahí no hay que hacer factura electrónica de compra. Y en el caso del alquiler, pues si es la exención, no lleva IVA, ¿verdad? Pero hay que hacer la factura. Dice, solo para que me confirmen los servicios del exterior que no me fue cobrado el IVA. Vamos a ver, a usted ningún proveedor del extranjero le va a cobrar el IVA, ninguno, porque ellos no están sujetos a la legislación costarricense. El IVA lo autoliquido yo cuando es la importación de un servicio, ¿verdad? Dice, por ejemplo, en la tarjeta de crédito no me hicieron rebajo. Ok, a esos casos que no hay, no son servicios transfronterizos, yo tengo que emitir la factura electrónica de compra y autoliquidar el IVA, ¿verdad? Porque no me lo cobraron en la tarjeta. Solo para que me confirmen los servicios del exterior que no me fue cobrado, ok, es la misma situación. La grabación, si va a ser con la grabación accesible, sí, correcto. Cuando mencionan artículos 54 y 55 es de la ley del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Eso es lo que habla de remedios al exterior. Si compro un tiquete a Avianca, se debe emitir una factura electrónica de compra. Vamos a ver, depende, si usted lo compra aquí en Costa Rica, no señor, ¿verdad? Porque Avianca debería suministrarle una factura. Es si usted lo compra en el extranjero. Eh, Dice, misma consulta más en un caso de brindar un servicio de viajes. Ok, las facturas electrónicas de compra es cuando yo tengo un proveedor de servicios. El servicio de transporte internacional solo está grabado si es a través de un representante legal o comercial el que me vende el servicio, ¿verdad? Entonces, ellos deberían emitir la factura. Disculpen, para la factura de compra de servicios, ¿me puede indicar nuevamente qué códigos se deben utilizar para el código de tarifa y los que se necesiten? No sé a cuáles códigos se refiere, Luis. Sí, veamos. Recordemos que aquí en factura de compra son varios códigos. El de la identificación del proveedor, que ese es variable. El del código CABIS, que también es variable. Tenemos el del código de tarifa, que en este caso sería la del 13% según el servicio que estemos importando. Y en la información de referencia que teníamos la del código 16, que era la del proveedor comprobante de proveedor no domiciliado. Código 16 y 11 en la sección de información de referencia. Ok, ya para terminar, dice, los royalties necesitan factura de compra, sí, claro, porque se utiliza en el país, la propiedad intelectual se utiliza. Dice, Avianca en Costa Rica no emite factura. Bueno, si es una entidad local, tiene que emitir una factura. No sé, Luis, estas líneas aéreas no están exceptuadas de la factura, ¿verdad? No, señor. Sí debería Dice, emitir. me refería a la factura electrónica a emitir por los alquileres residenciales por un monto inferior al 1,5 del salario. Si son superiores, sí, la factura hay que emitirla en los dos casos. En un tema están exentos y en el otro no, pero la factura hay que emitirla. O sea, recordemos que ahora todo ingreso debe estar facturado. No existen, salvo las personas que están exceptuadas de emitir facturas electrónicas, todos los contribuyentes tienen que emitir facturas. Aunque el servicio sea exento, debe facturarse. Y esa es la última pregunta que teníamos. Ahora sí, ya cobijamos todas las duditas que aparecían en la, en el chat. Era para no quedar nada guindando. Muchas gracias. Pero con mucho gusto. Esperamos que este espacio haya sido de gran provecho para todos y para todas. Queremos agradecer muy especialmente a nuestros expositores Mario Hidalgo y Luis Martínez de Grant Thornton por compartir su conocimiento y experiencia. En breve recibirán un correo electrónico con la evaluación de la actividad. Les agradecemos que antemano tomarse unos minutitos. En realidad, un minuto es lo que van a durar respondiendo esa breve evaluación.
Y bueno, su opinión es muy valiosa para nosotros. Muchas gracias por su participación y les damos y que tengan un excelente día. Estamos a las órdenes en todo caso. Gracias, buen día. Hasta luego, buenos días.